15 datos curiosos sobre los aviones que merece la pena que conozcas antes de volar. Hola a todos los viajeros. Si eres de los que ama volar y disfruta descubriendo datos curiosos sobre los aviones, este video es para ti. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Cosas Impresionantes, donde te ofrecemos los detalles más sorprendentes sobre diferentes temas. A continuación te ofrecemos 15 curiosidades sobre los aviones que van a sorprenderte bastante y que te harán mirar con otros ojos estos viajes en el cielo. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y darle like a nuestro video. El 43% de los pilotos se quedan dormidos al pilotar el avión. En la mitad de tus viajes, el piloto que manejaba el avión se ha quedado dormido en alguna ocasión. Y es que según un informe de la British Airline Pilots Association, entre un grupo de 500 pilotos encuestados, el 43% admitió haberse quedado dormido accidentalmente mientras tripulaba el avión. Si alguien muere en pleno vuelo, el cuerpo podría ser tu compañero. Según las políticas de cada aerolínea, los tratamientos si alguien fallece en pleno vuelo son diferentes, pero suelen coincidir en la posición del cuerpo. En principio, la mayoría de las líneas optan por poner el cuerpo del fallecido en las filas de atrás, independientemente de que haya o no pasajeros. Las máscaras de oxígeno del avión solo duran 12 minutos. Las máscaras de oxígeno del avión que nos proporcionarían oxígeno en momentos complicados solo son capaces de darnos flujo continuo de aire durante 12 minutos. Eso sí, sería el tiempo necesario que necesitaría el piloto para aterrizar donde sea. Señalar con un puntero láser al avión es cárcel. Si tienes un puntero láser y quieres hacerte el gracioso apuntando a un avión, si te pillan, podrías disfrutar de una estancia a tiempo completo en la cárcel durante los próximos 5 años. Al menos así lo dicta el Código Penal de los Estados Unidos. El lugar más sucio del avión lo tienes justo delante. Y no, el lugar más sucio del avión no es el baño, sino la herramienta que utilizas para abrir el compartimiento que tienes en el asiento de enfrente. Así que cada vez que gires la manecilla para bajar la mesa que tienes en el asiento delantero, estás tocando el lugar más sucio del avión. Hay aviones que pueden volar sin uno de sus motores durante 5 horas. Aunque parezca impensable, algunos aviones certificados con ETOPS pueden volar horas aunque alguno de sus motores no funcionen. Así sucedió en 2014 con el Boeing 787 Dreamliner, que consiguió volar 5 horas con un solo motor. Las cajas negras son naranjas. Aunque se les conoce popularmente como cajas negras, se tratan de cajas naranjas. Por una parte se trata de una pintura resistente al calor y por otra ideal para localizarla tras un accidente. El aterrizaje es el momento más peligroso y donde más accidentes suceden. Si el avión está en pleno vuelo, hay muy pocas posibilidades de que exista un accidente, pero en cambio, al momento del despegue y sobre todo el aterrizaje es donde se producen la mayoría de los accidentes aéreos. Los asientos más seguros son los de la parte trasera. Aunque siempre busquemos los asientos de la parte delantera del avión, ante un hipotético accidente tendremos más posibilidades de sobrevivir si estamos en la zona trasera del mismo. La tripulación no baja las luces del avión para dejarte dormir. A diferencia de lo que se piensa, cuando la tripulación baja las luces del avión, no lo hacen para que duermas mejor, sino para prepararte ante un eventual accidente y que estén los ojos preparados para guiarse en la oscuridad. Es imposible abrir una puerta del avión en pleno vuelo. A no ser que seas un superhéroe, la fuerza que deberías hacer para abrir una puerta a pleno vuelo es inhumana, así que no te preocupes, es imposible que un pasajero despistado pueda confundir el baño con la puerta hacia el exterior. Los baños de los aviones se pueden abrir desde el exterior. Cuando entras al baño de un avión, aunque eches el cerrojo, la tripulación puede entrar al mismo con un sencillo mecanismo que solo ellos conocen. Esta aerolínea nunca ha tenido un accidente fatal. La aerolínea australiana Qantas nunca ha tenido un accidente fatal, y eso que lleva casi un siglo funcionando. El agua del avión está plagada de bacterias, incluso huevos de insectos. Si eres de aquellos valientes que por ahorrarte 3 euros de una botella de agua mineral en un avión, has ido al baño a beber agua y estás completamente contaminado. Según un informe de The Wall Street Journal, se encontraron bacterias como la salmonela y el estafilococo en aguas de algunos aviones que investigaron, además de huevos de insectos. Así deberías poner tus manos ante un accidente de avión. Un accidente de avión no es algo muy común y es el medio de transporte más seguro, pero siempre es bueno conocer qué posición sería la correcta si ocurriera este hecho. Lamentablemente, la mayoría de las personas no saben ponerse en la posición correcta. Se han visto muchas películas sobre accidentes de avión, pero la mayoría no suelen plasmar de manera correcta la posición que debemos tomar ante un acontecimiento de esta índole. Si bien se sabe que lo normal es poner la cabeza entre las rodillas inclinando el tronco hacia tus piernas, la posición de las manos siempre suele ser la incorrecta.
Expertos en aviación aclaran que nunca debemos entrelazar nuestras manos ante un accidente de avión cuando nos las pongamos sobre la nuca. En esta posición es fundamental que, cuando bajemos la cabeza a la altura de las rodillas mientras inclinamos el tronco, pongamos nuestras dos manos sobre nuestra nuca para protegerla ante la caída de algún objeto. Pero a diferencia de lo que la gente piensa, las manos nunca deben ir entrelazadas. De esta manera, la posición de las manos ante un accidente de avión debe ser siempre la de una mano sobre la otra, pero nunca entrelazadas. ¿Por qué? Pues porque si entrelazamos nuestras manos y se nos cae un objeto pesado encima, se nos romperían ambas. Si en cambio ponemos una mano sobre la otra, preferiblemente la menos hábil encima, si se nos cae un objeto, solo nos destrozaría una de las manos, y la menos hábil. Este es uno de los secretos para sobrevivir en un accidente de avión, aunque también existen una serie de asientos mucho más seguros que otros que, ante una catástrofe, nos dan mayores porcentajes de supervivencia. El piloto y el copiloto nunca pueden comer la misma comida. Esto se debe a que si la comida estuviera contaminada, siempre habrá un piloto en buenas condiciones para poder pilotar el avión. Si a un avión le alcanza un rayo, ¿lo puede derribar? La respuesta es no. Este fenómeno es más común de lo que te imaginas. La descarga eléctrica no provocará nada a los tripulantes, ya que a la hora del diseño de un avión, uno de los requisitos es que soporte el impacto de un rayo. El principio que hace a los aviones resistentes a un rayo se llama jaula de Faraday. Gracias a estas 15 curiosidades sobre los aviones, quizás ahora todos tus futuros viajes en el cielo cobren un significado distinto. Esperamos que hayan disfrutado de este vuelo lleno de curiosidades sobre los aviones. Siempre es emocionante descubrir cosas nuevas y estamos seguros de que ahora mirarás con otros ojos tus próximos viajes en avión. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de nuestros próximos episodios de cosas impresionantes. Gracias por volar con nosotros y hasta la próxima aventura.